De esta manera vamos a iniciar con el desarrollo de la socialización de la Ley 2488, no sin antes nuevamente darles un saludo, agradeciendo pues por atender al llamado que les hace el partido político Mira para la socialización de esta ley tan importante, en especial a los líderes religiosos que nos acompañan el día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta ley nos involucra a todos como ciudadanos, resalta la labor de las entidades religiosas y de los líderes religiosos como actores importantes en el desarrollo de esta temática especial que promueve un derecho fundamental y un derecho humano como lo es la libertad religiosa. Entonces, permítanme, yo me siento por acá. Vamos a iniciar con nuestro conversatorio. Y para ello me dirijo primero a nuestra vocera departamental, doctora Nancy. Cuéntenos cuál es el origen de esta ley. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos. Esta ley, Camilo, quiero contarte que es muy importante porque no nació de pronto de un interés político espontáneo o de una idea vaga, sino que realmente nació después de escuchar, de un diálogo constante con las diferentes personas, con las diferentes religiones, con los diferentes sectores a nivel departamental. Y nos dimos cuenta que aunque en Colombia siempre ha existido el tema de libertad religiosa, las entidades religiosas, las creencias, pues ha sido un espacio también que se ha venido siendo invisibilizada, porque como que nos acostumbramos a que siempre está ahí la entidad religiosa, están los líderes religiosos, pero no, realmente no se visibilizaba esa importancia de en nuestra sociedad tener estas entidades religiosas y cómo aporta a nuestro bien común. Quiero contarles que según las entidades del DANE del 2023, cerca del 94% de los colombianos profesan una creencia. Eso es muy importante, es un 94% de los colombianos que tienen que ser defendidos, que tiene que ser respetado ese derecho de libertad religiosa. Aunque en la Constitución, en el artículo 19, está expuesto el derecho de libertad religiosa, que busca promover, que busca propender y divulgar ese derecho, pues realmente el Estado no venía cumpliendo con el deber de proteger y garantizar el derecho de la libertad religiosa. Colombia es un país muy plural, diverso en su cultura, pero también en sus creencias, y merece todo el acompañamiento y todo el respeto. Es ahí que nosotros nos dimos cuenta de muchas situaciones que se venían presentando en Colombia, de barreras, de difícil acceso desde la ciudadanía por sus creencias ante el Estado. Muchas veces eran violentados, eran vulnerados, por el solo hecho de practicar una X y religión, ya se convertía en una barrera para acceder a un servicio, para recibir la prestación de otro derecho o la defensa de otro derecho. Es así que ahí nos dimos cuenta que realmente en Colombia necesitaba una nueva ley, una ley actualizada, porque resulta que tenemos la ley 133 de 1994, que habla de la libertad religiosa, pero hemos cambiado mucho a hoy en día, el 2025. Y por eso se necesitaba una ley que realmente buscara garantizar el derecho de la libertad religiosa, que se respetara y se incluyera a las entidades religiosas como un ente importante del desarrollo del Estado y de la sociedad. Y por eso esta ley surgió, porque también se busca ese reconocimiento. No se busca imponer una ley, una creencia, sino se busca respetar todas las creencias, que se valoren y que se respeten en su integridad. Gracias. Y qué bueno que su merced toca la ley 133 del 94, porque eso me evoca otra pregunta. Y me dirijo al concejal Diego para precisamente preguntarle qué componentes nuevos tiene esta ley que no tenía la ley 133 del 94. Gracias. Gracias, Camilo. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a los representantes del sector interreligioso, del sector católico, de iglesias asociadas y de iglesias independientes. Es una importante pregunta. Haciendo una rememoración histórica, Colombia, a partir de la Constitución del 91, se convierte en un Estado pluralista y con respeto a la diversidad de creencias.
Como lo decía la vocera Nancy, se establece el artículo 19 de la Constitución Nacional sobre libertad religiosa de culto y conciencia, y luego se embarca la ley 133 del 94, que es el desarrollo a ese artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero esta ley se componía prácticamente de un fortalecimiento jurídico, de darle la garantía a un derecho, de darle visibilidad a ese marco constitucional reciente. ¿Qué cambios se presentan? La ley 133 estableció unas bases importantes porque empezó a darle un reconocimiento al sector, pero a través de esta ley 2488, que reconoce el aporte del sector interreligioso en materia de valores, de ética, también de el aporte social del sector interreligioso, de la construcción del tejido social, del aporte social, contiene ítems importantes. ¿Cuáles son? Se determina un buen trato por parte del Estado. ¿Qué tiene que ver esta ley? Que se busca una capacitación a los funcionarios del Estado para que desarrollen un buen trato a la ciudadanía. Ejemplo, que llegue un ciudadano musulmán a una alcaldía, que el funcionario pueda tratarlo de una manera muy adecuada o de distintas creencias. Se hace una caracterización de las acciones del sector interreligioso que realmente no se vienen contemplando para identificar la labor social de las iglesias, que ha sido por muchos años un actor y aliado estratégico donde quizás el Estado no se ha percatado de ese potencial que tiene. Tiene un tema donde se da a conocer o se certifica el Día Nacional de la Libertad Religiosa, que es el 4 de julio. Ese es el Día Nacional que se instaura desde el año 2016. Se promueve la cooperación de proyectos desde el Estado y las organizaciones religiosas. Por ejemplo, hay organizaciones del sector religioso que colaboran en ayudas alimenticias. Por ejemplo, le llevan mercados o una chocolatada a 50 adultos mayores. Entonces ahí se busca una cooperación que el Estado pueda ayudar a esas organizaciones para el cumplimiento de metas de plan de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, y que puedan cumplirle a más personas. También observamos en esta ley que se evidencia la medición del impacto del ahorro al gasto público. Generalmente el sector religioso ayuda a disminuir el gasto. ¿Cuánto le cuesta al Estado el ahorro de una persona con consumo de sustancias psicoactivas? Y las entidades religiosas lo hacen de forma gratuita. Una persona con consumo de alcohol, una persona que viene de la población carcelaria. Entonces son aspectos importantes que esta ley permite identificar. También la visibilización del sector religioso como un actor relevante para la sociedad. Por ejemplo, que se hagan campañas en medios de comunicación para promocionar qué actividades sociales vienen desarrollando las organizaciones religiosas, por citar algunos aspectos importantes que enmarca esta ley reciente de este año. Gracias. Concejala Evelyn, me dirijo ahora a usted y quiero preguntarle cómo esta nueva ley impacta a la ciudadanía y cómo también nos ayuda en la prevención de conflictos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Sean bienvenidos a este conversatorio que yo sé que es de interés para todos nosotros los que tenemos vocación social y vocación pues por el prójimo. Claro que sí, Camilo estaba haciendo la pregunta sobre el impacto. El impacto es una actividad medible en las actividades o acciones que realiza el sector religioso. Es decir, en el artículo 13 de esta ley está contemplado que todos los entes territoriales que para nuestro entender son alcaldías municipales tienen compromiso con esta ley. Em, para ponerlo en términos sencillos, municipios de, por ejemplo, de la costa, municipios de aquí de Boyacá, antes queríamos proponer para realizar acciones tendientes con el sector religioso o véase como servicio de apoyo espiritual en sitios de asistencia sociales, jornadas de pronto de pedagogía para niños, todo parte voluntaria de las iglesias, pero se tenía siempre algún tipo de tropiezo, algún tipo de barrera.
estas barreras hoy quedan eliminadas porque al exhortarse a las alcaldías municipales, al promoverse que haya convenios de cooperación, no solamente con entes territoriales, sino con gobernaciones, con entidades públicas, pues se nos abre la puerta para que estas acciones puedan ser promovidas. También hablemos de la parte de reconciliación, que es una de las partes, digamos, vocacionales de todas las iglesias, que hacemos un trabajo social que realmente, pues muchas veces es invisibilizado o no tiene apoyo, porque a veces se tiene el desconocimiento de que las iglesias, si quieren recurso, es para ellos. Es para el sostenimiento de la iglesia, es para pintar la iglesia, es para... No, las iglesias lo que tienen, digamos, la idea de las iglesias es realizar el aporte social a la comunidad. Generamos un bienestar común, no estamos buscando lo nuestro, sino estamos buscando que haya un bienestar, una mejoría para muchas comunidades, que muchas iglesias también es claro que no solamente benefician a su círculo y a sus feligreses, porque hay muchas iglesias que salen a las calles y encuentran de pronto personas en situación de discapacidad, personas en la calle y quieren hacer su labor social con ese tipo de personas, que quiero llevar una jornada de limpieza, de embellecimiento a las personas de la calle. Entonces los municipios vamos a empezar articulando con los comités intersectoriales de libertad religiosa. En esos comités, ¿quiénes están? Pues los líderes religiosos que estamos allí, que vamos a hacer la voz de nuestras comunidades y nosotros vamos a proponer ante las administraciones y ante las entidades los bancos de proyectos. En estos bancos de proyectos, como por ejemplo en el municipio de Sáchica, allí quedó contemplado, se hizo la solicitud y la propuesta de que quedase un parágrafo de la creación del comité para iniciativas del sector interreligioso. Entonces articulamos una cosa con otra y siempre pues vamos a hacer actividades de perdón, reconciliación por Sáchica. En Sáchica hemos hecho actividades sobre el valor de la vida, sobre valores, ética, promoción de los derechos humanos, promoción de la educación en niños, promoción de la buen aprovechamiento del tiempo libre para jóvenes, mitigación de problemáticas de drogadicción, mitigación de problemáticas de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, que eso es realmente las acciones efectivas que están llevando y poniendo a la mesa el sector religioso y que con esta ley pues se van a ver apoyadas, ¿sí? Y también una parte importante, la ley está promoviendo la garantía del derecho a la libertad religiosa de quienes creemos, difundimos y profesamos nuestra fe. También asimismo está protegiendo la garantía de los que no creen, porque eso es lo constitucional en el artículo 19. Gracias. Y qué bueno que su merced toca ese tema, porque entonces vamos a hablar de algo trascendental y crucial. Y me dirijo ahora a nuestra vocera Nancy precisamente para que ella nos hable de ello. Y es cómo esta nueva ley nos ayuda a afrontar la discriminación. Muchísimas gracias, Camilo. Esta pregunta es muy importante porque realmente el origen de la ley nació por esto, por barreras de discriminación. Nosotros en los diálogos que tuvimos a nivel nacional conocimos de muchas causas, muchos casos en los cuales personas fueron despedidas injustamente de su trabajo por profesar una religión, donde injustamente se vieron afectados académicamente por profesar una religión y que ellos no estaban de pronto asumiendo ningún otro rol diferente al que les competía en ese momento, como trabajador, como estudiante. Entonces ahí se veían problemas de discriminación. Entonces, si mi par académico, un ejemplo, mi estudiante, no hace parte de mi religión, entonces yo lo podía afectar como docente. Y ahí se estaba presentando discriminación. Y así muchísimas más acciones que se presentaron y nos dimos cuenta de todo esto y no había quien defendiese, quien pusiese un alto en el camino. Pero a través de esta ley, lo que se busca es que todos estemos empoderados del conocimiento de la importancia del derecho de la libertad religiosa. De esta forma que permite, en la ley quedó establecido que en las entidades públicas los funcionarios públicos sean capacitados en libertad religiosa, en atención, en protección de la libertad religiosa. En las instituciones educativas
también quedó establecido impartir ese conocimiento de la libertad religiosa. Pero no es impartir una creencia, es dar a conocer la importancia de ese derecho, porque eso es la libertad religiosa. Es un derecho que todos profesamos y al cual a todos se nos tiene que ser respetado y no se debe ser vulnerado. A través de esta ley también se busca empoderar a todas las personas y hoy existen ya unos temas muy importantes, unos espacios de participación muy importantes a nivel nacional, que son los comités municipales de libertad religiosa, tenemos las mesas departamentales de libertad religiosa y tenemos también la Mesa Nacional de Libertad Religiosa. Estos espacios que permiten, nosotros decimos que libertad religiosa es todo menos religión, porque en esos espacios lo que se va a hablar son de las problemáticas que se están suscitando al interior de pronto de las entidades religiosas o los proyectos, como lo comentaban mis compañeros. ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo de parte desde las entidades religiosas y cómo el Estado puede apoyar esas propuestas? Entonces, esto es lo que busca la libertad religiosa, esta ley. Si todos estamos empoderados, si ya todos tenemos conocimiento de la libertad religiosa, de cómo puede ser violentada y cómo puede ser protegida, pues ya todas las personas estaremos en búsqueda de esa protección y promoción de la libertad religiosa. Gracias. Qué importantes esas respuestas, porque vemos realmente cómo se dignifica la labor de las entidades religiosas y vemos también la importancia de trabajar en este tema tan indispensable en el contexto nacional. Pero ahora me dirijo a mis dos concejales para preguntarles algo importante. Primero quiero que me conteste el concejal Diego y posteriormente la concejal Evelyn. Y es, ¿qué rol en este caso juegan las entidades religiosas y qué rol también juegan la ciudadanía en la aplicación de esta nueva ley? Es una pregunta importante. Pienso que las iglesias, entidades religiosas u organizaciones basadas en la fe generan un papel de agente social que construye tejido social. Se encuentran con la ciudadanía en qué sentido? En que las organizaciones religiosas ayudan a disminuir brechas sociales, que es, digámoslo, llegar a aquellos territorios donde el Estado desconoce muchas problemáticas, que quizás el pastor, sacerdote, aquí destacar la labor inmensa de el voluntariado del sector religioso, que es maravilloso, ayuda generalmente para disminuir esas necesidades, atacar esas problemáticas y llegar, digámoslo, a esos territorios donde el Estado no llega. Me parece importante que es un trabajo en equipo desde el desarrollo social. El sector religioso es un actor que promueve el desarrollo social, básicamente, y la ciudadanía hace parte activa de las organizaciones religiosas y también se vincula a esos proyectos sociales para beneficiar a la sociedad. Bueno, de mi parte, pues claro, el ciudadano tiene una responsabilidad inmensa porque tiene que documentarse sobre esta nueva normatividad. Ustedes saben que en lo público el desconocimiento de la norma no lo exime a una persona de sus responsabilidades. Y si nosotros no conocemos la norma, pues por ignorancia estaríamos pecando. ¿Por qué? Porque no podemos reclamar, no podemos solicitar, no podemos golpear puertas porque no sabemos qué es a lo que tenemos derecho. Entonces, pues es importante que nosotros nos documentemos. Ya, pues, como nos dijeron al principio, Camilo, el moderador, nos va a hacer de pronto como una socialización de la aplicación de libertad religiosa. Allí me imagino que podemos encontrar la temática importante y concerniente y tendiente que de pronto nosotros podemos utilizar para aprovechar de la mejor manera esta ley, pero también nosotros ser conscientes de que la parte nuestra también es garantizar estos derechos, garantizar tanto que yo lo pueda ejercer como también respetar constitucionalmente que Colombia es un estado neutral y que nosotros no vamos a estar en una reunión de libertad religiosa, por ejemplo, imponiendo una creencia, una convicción, una religión, no. Por el contrario, respetando mucho cada convicción particular o colectiva de una fe, pero también las personas que no
profesen ninguna fe, ¿cierto? Lo vamos a respetar. Y también vamos a participar. Por ejemplo, aquí sí están los líderes religiosos, los integrantes de la Mesa Departamental de Libertad Religiosa. Pues qué bonito que nos vinculemos porque, por ejemplo, ahorita la gobernación está realizando esas convocatorias para la política pública de libertad religiosa, para empezar esa articulación. Entonces, pues qué bonito que participemos y que allá llevemos la ley, que es nuestra herramienta, nuestro derrotero, que nos va a decir qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuál es el respaldo que tenemos que tener de las autoridades departamentales, municipales y nacionales. Gracias por sus respuestas y qué bueno que tengamos todos presente estas recomendaciones que nos acaban de impartir. Bueno, para cerrar este primer bloque de este conversatorio, yo invito a nuestra concejal, perdón, a nuestra vocera Nancy, para que nos regale una reflexión final de la Ley 2488 y su aplicación en el contexto nacional. Muchísimas gracias. Pues la invitación principal es a que todos desde ya nos identifiquemos con este tema y que lo apropiemos como propio, porque cada uno de nosotros está liderando una creencia. Y que pensemos, si llegase el momento de que a mí me vulnerasen, ¿qué haría? ¿Cuál es la ruta de atención? ¿Cómo me dirijo? Ah, ya sé que existe una ley que me protege, que ya puedo acudir sin ningún problema, sin ningún temor a una entidad pública, a una alcaldía, comisaría, etcétera, para denunciar de pronto algún tipo de violación contra mí. Lo otro también es que todos estemos en ese proceso mancomunado de empezar a trabajar de la mano del Estado, porque es que las entidades religiosas son un sector muy valioso. Y como lo decía nuestro concejal Diego, el aporte social que ustedes generan es invaluable y el Estado hasta ahora lo ha empezado a comprender. ¿Y cuál fue una forma muy bonita en la cual se dio a conocer esa importancia de las entidades religiosas? La pandemia. Porque donde el Estado no llegó, las entidades religiosas sí llegaron, con mercados, con atención psicosocial, con esa prestación de medicamentos incluso. Ahí estaban las entidades religiosas. Y el Estado también es un aliado. ¿Por qué? Porque el Estado necesita ayudar y atender a las personas. Entonces, la invitación es a que nosotros podamos empezar a trabajar de la mano del Estado. Hoy esta ley permite que también estas iniciativas que se han desarrollado al interior de las entidades religiosas se puedan desarrollar, que por pronto queramos generar procesos de alfabetización, procesos de acompañamiento en salud mental, bueno, tantas actividades y tantos proyectos tan bonitos que lideran las entidades religiosas, que hoy en día se pueden presentar esos proyectos ante las administraciones municipales y recibir ese apoyo económico también para llevarlas a cabo. Entonces, muchas veces el Estado no sabe cómo llegar, cómo atender, no le alcanzan los recursos. Pero ahí están las entidades religiosas para hacer esa mano extensa para llegar ante la comunidad. Entonces, invitarlos a que estemos cada día más pendientes de todas las actividades, del desarrollo, de la vigilancia, de realmente el cumplimiento y la aplicación de esta ley. Invitarlos también para que al interior de los municipios, de varios municipios, ya se tiene la política pública de libertad religiosa, que ustedes mismos, cada uno de ustedes también como esa persona, como ese habitante de su municipio, se duela y esté preocupado también por eso. Porque a veces cuando no hay un doliente, las cosas quedan allá en el olvido. Entonces, si hay una persona que está interesada por la política pública, por ejemplo, en el municipio de Sáchica, entonces van a decir, bueno, ¿qué pasó con la política pública aquí en Sáchica? ¿Si está funcionando, señor alcalde? Muéstrenos los resultados. Si hay alguien que esté pendiente y lo que decía la concejala Evelyn, ahora aquí a nivel de la gobernación, pues si quiere desarrollar la política departamental, participemos, estemos presentes para que esas acciones también se tengan en cuenta en el desarrollo y la protección de la libertad religiosa. Muchas gracias a nuestra vocera. Y entonces vemos la importancia de esta nueva ley, que como nos han explicado anteriormente, no tiene un tinte o un origen político, sino nació de la necesidad de brindar una herramienta al sector religioso, a los líderes religiosos y también a la ciudadanía en general para construir país y de esa manera también construir una convivencia pacífica. Entonces, qué importante que tengamos el conocimiento de esta nueva ley y cómo es el ámbito de aplicación y la articulación de la misma
en todo el contexto nacional. Entonces, para esta segunda parte de este conversatorio, les decía al inicio que habíamos recogido preguntas de algunos de ustedes que asisten en este momento acompañándonos en este conversatorio y tres de ellas me llamaron realmente mucho la atención. Entonces, quiero expresárselas a nuestros expositores para que en articulación con lo que dice esta nueva ley, ustedes den respuesta a esas preguntas. Entonces me dirijo primero a nuestro concejal Diego para que por favor usted responda esta pregunta y me permito leerla. Dice, ¿esta nueva ley no viola el Estado laico? ¿No está dando dinero a las iglesias? Bien, es una importante aclaración. Siempre se ha tratado de tergiversar por un concepto del derecho francés, que las iglesias deben estar separadas del Estado. Pero hay una mala interpretación. ¿Por qué? Porque las iglesias deben trabajar de la mano con el Estado. Esa es una primera aclaración. Y hay dos artículos de la Constitución que enmarcan. Cada ciudadano, como nosotros, tenemos un derecho a profesar una fe, la parte de la libertad religiosa, y en el artículo 40 también está citando el derecho que tenemos para poder participar en los asuntos públicos. Entonces son dos derechos que nos ampara la Constitución. Hay que decir, Camilo, vocera Nancy, concejal Evelyn y queridos asistentes, que el Estado laico se transmite un principio que la Honorable Corte Constitucional ha dirimido en los asuntos de libertad religiosa, que es el principio de neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad? Que el Estado, por un lado, no puede favorecer y por otro lado no puede atacar ninguna creencia. Se debe manejar un pie de igualdad. Eso lo trae la ley 133 del 94. Es, digamos, lo que constituye. Y en cuanto al manejo de dineros, es un concepto errado porque, ¿qué pasa? Estos procesos se hacen a través de un operador logístico de los términos de la contratación pública dentro de las organizaciones sociales del sector religioso que se vinculan a estos procesos contractuales. Hay que definir que el sector religioso lo componen las entidades religiosas, que son las que hacen parte de la vida jurídica, que hacen la labor espiritual, por llamarlo así, y las organizaciones sociales del sector religioso, que son ONG, fundaciones, organizaciones de ayuda humanitaria que desarrollan este tipo de proyectos. Entonces, este tipo de, digámoslo, de cooperación de proyectos se hace bajo los términos de la contratación pública, bajo los términos y el amparo de la ley. Por eso hacemos claridad para que todos tengamos este concepto, porque generalmente nos atacan que no podemos participar en los asuntos públicos y la Constitución nos ampara. Gracias a nuestro concejal y qué importante esa aclaración, porque nos da otra manera de ver cómo participar en ese ámbito público. Me dirijo ahora a nuestra concejal Evelyn y le pido el favor que responda a esta siguiente pregunta. ¿Qué pasa si soy ateo o soy agnóstico? ¿Cómo me cobija esta nueva ley? Bueno, como nosotros estamos en el territorio colombiano, estamos llamados a convivir, bien sea creamos o no creamos. Entonces es un principio básico como de la ética y de la moral, promover la convivencia con respeto, y es que del respeto es que deriva toda aquella, como toda aquella promoción de estos derechos humanos. Yo no puedo exigir lo mío y dejar que lo de los demás no me interesa, sino también propender porque se me garantice a mí, pero yo también quiero que a mi prójimo le cobijen su derecho, se le sea respetado. Si su condición es que no cree y su convicción es que no cree, pues es algo totalmente individual, porque mi libertad va hasta donde inicia la libertad de los demás. Entonces, qué bonito que a nosotros nos respeten, ¿cierto? A nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, que se nos dirijan de una manera cortés, amable, o a quien le gusta que de pronto lo traten de una manera desafectiva o como reduciéndole su dignidad humana, a nadie.
A todos nos gusta que nos quieran, que nos valoren, que nos respeten como somos un ser humano. Entonces también pues esta ley es una herramienta tanto para protección del sector religioso, que promuevan su fe, que la promulguen con total libertad, que se les dé todas las garantías, pero también que se les sea respetado su derecho, su condición y su convicción a la persona que no cree. Estamos en igualdad de condiciones. Gracias por esa respuesta y qué bonito que hagamos esa claridad. Entonces, al hablar de libertad religiosa, también se cobija el sector agnóstico de los que no creen. Y qué bueno que este ámbito esté explicado y se haga parte de esta ciudadanía que obviamente también construye país en nuestra hermosa nación. Y bueno, por tercero está esta pregunta que se la dirijo a nuestra vocera Nancy, que realmente me llamó mucho la atención y en cierta medida me pongo en la condición de la persona que hizo esta pregunta. Y es porque siendo una ley nacional, ¿cierto? Que viene del Congreso y que tiene la aplicación en todo el contexto nacional, ¿cómo podemos participar en la aplicación de esa ley en nuestra ciudad? Claro que sí, Camilo. La idea es que cada uno de nosotros esté enterado de las acciones que se ven desarrollando al interior del municipio, desde la administración municipal, desde la gobernación e incluso desde el mismo ministerio. Muchas veces se convocan a encuestas, conversatorios, por ejemplo, el día de hoy que estamos hablando de este tema, y todo esto nos convierte en participantes de la libertad religiosa. Pero también es importante conocer las acciones que se están adelantando desde el municipio, desde la ciudad, desde la alcaldía, desde la gobernación. Porque, digamos que, les cuento, hace 15 días en el municipio de Chiquinquirá, yo soy oriunda de allí, allí nosotros tenemos la política pública de libertad religiosa. Y allí hay varias acciones que se están desarrollando y el Comité de Libertad Religiosa ha sido muy activo. Y quiero contarles que este año ellos fueron los propositivos del Comité de Libertad Religiosa y le dijeron al alcalde, señor alcalde, usted tiene una política pública de libertad religiosa y ahí dice que se deben prestar unas acciones en beneficio de las personas. Nosotros queremos contribuir y participar en el cumplimiento de esa política pública. Le proponemos que desde nuestras entidades religiosas hagamos una feria de servicios, de prestación de servicios. A la alcaldía no le va a costar nada. Nosotros queremos colocar nuestros profesionales. ¿Y saben qué fue tan bonito? De una entidad religiosa llevaron unos médicos que llevaron allá el tema de control de peso, de seguimiento, de la atención. Otros llevaron unos profesionales en contabilidad para hacerles unas asesorías, las asesorías jurídicas, unos abogados también. Entonces teníamos varios profesionales que les estaban apoyando gratuitamente. Entonces ahí vemos que estamos participando y son acciones que son lideradas desde los mismos líderes religiosos. Así podemos participar. Acerquémonos a la Secretaría de Gobierno, que por lo general es la que lidera la política pública de libertad religiosa. Preguntemos en nuestros territorios, ¿aquí hay política pública de libertad religiosa? Si la hay, ¿cómo la están ejecutando? ¿Qué acciones hay? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos participar? Si nos enteramos de alguna acción, pues participemos también, porque a veces es triste que las administraciones sacan actividades, no sé, ferias de emprendimiento y nadie va por allá. Entonces, eso desmotiva también. Entonces, si nosotros participamos, se ve esa propiedad, ese interés por esas acciones. Entonces, la idea es que estemos consultando a través de las redes sociales, a través de la página web. Hoy en día es muy fácil estar enterado. Entonces, tan pronto nos enteremos de alguna acción que se esté presentando de libertad religiosa, lo hagamos. Y repito nuevamente, si tenemos una iniciativa, un proyecto desde una entidad religiosa, podemos también presentarlo incluso ante el Ministerio del Interior, en el Banco de Iniciativas Religiosas. Entonces, tenemos muchísimas formas de participar. La invitación es a que estemos siempre prestos y atentos a participar de las mismas. Gracias. Muchas gracias a nuestra vocera y le agradezco también a nuestros dos concejales por habernos regalado este espacio esta tarde en donde hemos hablado sobre esta ley tan importante como lo es la 2488 del año 2025, autoría del partido político Mira. Y entonces, pues, para concluir, esta nueva ley
es de beneficio para toda la ciudadanía, no solamente para los líderes religiosos, sino para toda la ciudadanía, incluyendo el sector agnóstico o ateo, y tiene una aplicación a nivel nacional implícita por parte de las gobernaciones y de las alcaldías, porque articula a los comités de libertad religiosa con la administración municipal para desarrollar ese trabajo de la mejor manera posible y que este derecho tan importante como lo es la libertad religiosa sea dignificado y respetado en todo momento. Entonces, nuevamente agradecerles por este espacio, por sacar su tiempo y a todos los asistentes también les agradecemos por habernos acompañado en esta tarde. El partido pretendía poder darles a conocer a ustedes la importancia de esta nueva ley y cómo se articula con la legislación anterior para de esa manera robustecer toda la normatividad que existe en materia de libertad religiosa y cómo se va a seguir desarrollando la misma en el territorio nacional. Muchas gracias por acompañarnos.